Hola, bienvenidos a Aprendiendo a ser padres, un podcast de SEC Education Group. Soy Esther Vaquero, soy periodista y madre de 2 niños y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. Como madres y padres, muchas veces nos preguntamos cómo es posible que nuestros hijos no entiendan lo que les repetimos tantas veces o que sea tan complicado hacerles entender lo que creemos que es mejor para ellos. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué nos hace tan diferentes a ellos? ¿Cómo esperamos que vean el mundo y cómo lo ven realmente ellos? ¿Y cómo conectar mejor con ellos? Son muchas preguntas. Hoy tengo el placer de contar aquí con José Antonio Fernández Bravo, es profesor, tiene un currículum extenso, lo voy a citar así brevemente, entre comillas, pero vamos a ver. Profesor, escritor e investigador especializado en educación y aprendizaje de la matemática, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía Simbólica y Matemática, tiene innumerables másters y un extensísimo currículum. Entre sus puestos, además, ha sido decano de la Facultad de Educación y actualmente es director de la Cátedra de Especialización Educativa y Aprendizaje de la Matemática en la Universidad Camilo José Cela. Pero terminamos porque nos comeríamos todo el podcast. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos encantados de tenerte aquí porque vamos a aprender mucho contigo, seguro. Vamos a ver, para empezar, lo cierto es que es impresionante repasar tus charlas o tus numerosos libros, tan inspiracionales, ¿verdad? Y tan necesarios para tantos maestros. Quizás uno de los más conocidos es Enseñar desde el cerebro que aprende. Y vamos a empezar por aquí, José Antonio. ¿Cómo es enseñar desde el cerebro que aprende? Bueno, enseñar desde el cerebro del que aprende lo que intenta mostrar es un titular, ¿no? Para decir, bueno, hay que contar con ellos, ¿no? Es evidente que esto es tan sumamente sencillo que dice, bueno, yo cuento con mis hijos, yo cuento con el que enseño, pero contar con ellos, digamos que es hacerles o creer en sus necesidades y no en nuestros deseos. Entonces, muchas veces tenemos que distinguir los deseos del que enseña, los deseos del que acompaña, de las necesidades del que aprende y de las necesidades de estos niños. En realidad, enseñar el cerebro que aprende lo que quiere decir es que hay que partir de su realidad, ¿no? No de la nuestra. Y es cierto que hay que educar, cultural, socialmente, intelectualmente, por supuesto que sí, pero desde su realidad. En este sentido, lo que hay que ver es que hay una realidad del tú que es y otra, la del yo que quiero que sea. Y ahí podemos entrar en rivalidad. Lo que pretendemos es que esa rivalidad no exista y que tanto el adulto como el niño, en este caso, bueno, pues crezcan juntos, ¿no? Porque aprender juntos es una experiencia de vida y esto es lo más importante, vivir juntos, aprender juntos. Claro, ahí está la clave, que tenemos que aprender a enseñar los padres también, ¿no? Porque esto es lo que te dicen cuando nace un hijo, no te viene con manual de instrucciones. Tú tienes una serie de aprendizajes ya adquiridos de tu vida, pero cuando eres tú el que tiene que pasar a enseñar, ahí está lo difícil. Bueno, sí, claro. Evidentemente a muchos padres se les otorga el título de enseñantes cuando nace su hijo. Pero la pregunta es, ¿qué te ha preparado ese nacimiento para enseñar? Entonces, evidentemente, no por el hecho de ser padre. Tu genética y tu ambioma cambia totalmente y dice, ya me permito el lujo de saber cómo se enseña. Bueno, entonces ya sabemos que eso no sucede así, que nadie mira a los ojos y te dice, te ordeno que seas lógico y lo es. Lo que sí es cierto es que sí asumimos una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad pues se puede convertir en una oportunidad o no. Yo creo que todo padre, que toda madre, cuando intenta enseñar, lo que debe hacer es proteger el deseo de aprender. En tanto el padre o la madre proteja el deseo de aprender de su hijo o de su hija, lo que está haciendo es tenerle en cuenta. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues como decía antes, ¿no? Distinguiendo los deseos del que enseña, las necesidades del que aprende y entendiendo que todo lo que se les regale pues no va a servir de nada. Ya tengan 2 años, ya tengan 3, 5 o 50. Yo creo que hay que poner en una situación alcanzable cuando decimos, venga, ¿cómo podemos aprender a enseñar? Pues escúchale.
¿no? Y pon en una situación alcanzable siempre ese sentido de superación. No regales. Acompañar a tu hijo no es darle lo que tú deseas para que se calle, sino lo que él necesita para que se desarrolle. A lo mejor tú le das la televisión para que se calle porque es tu deseo, pero sin embargo él necesita 5 minutos contigo porque es lo que realmente le va a desarrollar. Y esto que tenemos que distinguir, ¿no? Tenemos que entender que ya no somos 2, que ya somos 3 cuando tenemos un hijo, ¿no? Ujú. Y la cosa cambia. Desde luego que cambia. Además, los adultos no somos conscientes de cómo es el cerebro del niño, ¿no? Que no se aleja tanto del cerebro de los niños. Es decir, ¿en qué momento surge esa especie de transformación en la que queremos que el niño vea el mundo desde nuestros ojos de adulto? Cuando nosotros mismos hemos sido niños, ¿no? Ya se nos ha olvidado. Bueno, cierto, efectivamente que se nos ha olvidado el niño que fuimos, ¿no? Hay que buscar siempre ese niño que llevamos dentro para acompañar. Yo muchas veces digo, a ver, tú eres una profe de qué, y dice, de infantil. Digo, venga, vamos a ver. ¿Qué edad tienen tus niños? Dice, pues mis niños tienen 4 años, 5 años. Digo, ¿y tú? Dice, yo tengo 45. Digo, pues mira, hay 41 años de diferencia, ¿no? Eso lo podemos llevar como todo. Este era nuestro beneficio y a beneficio de aquel que acompañamos, o también podemos llevarlo, bueno, pues a situaciones perturbadoras, ¿no? Yo lo que ahí veo es como, bueno, pues como puede ser un cuchillo, ¿no? Un cuchillo te puede salvar una vida si está en manos de un cirujano, y un cuchillo te puede quitar una vida si está en manos de un criminal. Entonces, no es el material ni es el modo, no es, perdón, no es el material, sino el modo como utilizamos esos materiales los que verdaderamente acompañan, ¿no? Esto es lo que yo te podría decir así para... Ujú. Noto cierto escepticismo en tu discurso hacia la forma de enseñar del sistema educativo. No sé cómo debería ser para ti el colegio ideal o el profesor ideal. Bueno, vamos a ver. Como decíamos antes, yo creo que tenemos que aprender también nosotros los que enseñamos. Entonces, ¿qué pasa? Que el profesor ideal, para buscar al profesor ideal, tenemos que saber qué es un buen aprendizaje. Yo siempre digo, vamos a ver, enseñar es ante todo producir aprendizaje, ¿no? Por eso decíamos antes, ¿cómo podemos enseñar? Digo, bueno, pues permitiendo que aprendan, protege el deseo de aprender. ¿Cómo? Escúchales. Al buen profesor, pues le diría lo mismo, pero no podemos poner estereotipos, ni marcas, ni carteles, ni pegatinas que digan, el perfil del buen profesor es este, categorías A, tiene que cumplir categoría inferior B. No, yo creo que eso es un error, ¿no? Para determinar a un buen profesor hay que determinar qué es un buen aprendizaje. Mira, existen profesores que bajo la mirada de unos padres son excelentes porque mandan muchos deberes. Mm. Sin embargo, bajo la mirada de otros padres, el mismo profesor es nefasto porque manda muchos deberes. Entonces, todos nos ajustamos al juicio o al prejuicio de las creencias con las que vivimos, ¿no? O con las que realmente tenemos como criterio, ¿no?, de validez. Entonces, el sistema educativo tiene que mirar, primero, definir qué es un buen aprendizaje. El sistema educativo no lo define. A mi juicio, el sistema educativo tampoco protege el deseo de enseñar, que esto es muy bonito. Cuando tú tienes a muchos profesores un sábado y un domingo formándose y desean que llegues el lunes a las 9 de la mañana para ser su oportunidad y poder aplicar aquello que han aprendido ese fin de semana, lo que estamos haciendo es proteger el deseo de enseñar. Cuando tú limitas las ganas, ofreces pereza, desánimo, una burocracia excesiva, pues evidentemente no estás protegiendo el deseo de enseñar. Y si no proteges el deseo de enseñar, tampoco proteges el deseo de aprender. ¿Qué pasa? Pues como yo siempre digo, pues mira, en España empezó la LOCSE. La LOCSE tenía 5 letras. Luego vino la LOCE, que tenía 4. Luego vino la LOE, que tenía 3. Y yo, pues, Esther, encantadísimo, porque con ese patrón yo dije, pues mira, quedan 2 leyes educativas. La LO y la L, ¿no? Pues no.
No, luego vino la lo esta, que esto nos La ha... LOMLOE. Fíjate si han añadido letras, ¿no? No, no, vamos hacia arriba. Esto, claro, claro. Entonces, bueno, hay que acompañar, hay que escuchar, pero hay que escuchar también, ¿no? A los profesores, los que hacen las leyes educativas. Y bueno, pues yo lo he dicho siempre en mayúsculas, que en España no ha habido leyes educativas, sino venganzas electorales. Y supongo que seguirá siendo así. Es triste, pero supongo que seguirá siendo así. Y somos víctimas. Somos Iba a decir víctimas colaterales, no, no, víctimas directas de tanta ley directas, educativa. directas. ¿En qué estamos fallando entonces? ¿Aquí qué hay que hacer? Porque esto es muy difícil. ¿Nos pasa en España? ¿No pasa por ahí fuera? Porque siempre estamos mirando hacia los países nórdicos, ¿no? A esos modelos educativos como con admiración, porque son muy resultones. ¿Qué nos falta aquí? ¿En qué fallamos? Bueno, habría que hacer un estudio muy fuerte para poder responder esa pregunta. Yo te pido tu opinión personal, que tú Sí, tienes mucha sí, sí. experiencia y seguro que tienes una opinión Pero, formada. pero lo que sí es cierto es que yo creo que lo que aquí pasa es que por muchas leyes que hay, pues hombre, hay cambios, porque los hay. Hay avances, muchos, profundos. Hay profesores y profesoras que verdaderamente, bueno, son dignos de su práctica docente, de su profesión y de su entrega y de su generosidad, y lo hacen con belleza, con bondad. O sea, esto vaya por delante. Pero sí es cierto que no son muchos. ¿Y qué pasa? Pues fíjate, mi opinión casi incluso te la puedo constatar desde el año, imagínate que desde el año 1990 nosotros pidiéramos los exámenes que hacen los centros educativos desde el año 1990. ¿Mm? Pon un curso determinado. Imagínate que decimos, venga, pues segundo educación primaria. Vamos a pedir todos los exámenes de matemáticas de segundo educación primaria desde 1990 hasta el 2023, de un mismo centro educativo. Han pasado por más de 6 leyes educativas. Los exámenes no han cambiado nada. Es relevante, es fuerte. O sea, el niño es el protagonista del hacer. Es un proyecto de vida. Hay una realidad circundante de la cual se parte. Hay que enseñar con sensibilidad, con sentido y con significado. Todo eso está escrito. Sin embargo, lo que realmente me importa al final es cuál es el resultado de 25 por 35. Sin darme cuenta que ese resultado de 25 por 35, que me parece muy bien, que sea el resultado correcto, no es más que una parte de ese desarrollo integral de la persona. Hoy ya se sabe que las matemáticas, la lengua, la biología son medios, no son fines en sí mismos. Son medios para el desarrollo integral de la persona, donde a través de la matemática yo permito que convivan con el otro, que generen ideas, que partan de suposiciones, que se atrevan que compartan que discutan. Y toda esta grandeza, ¿no?, de desarrollo humano, que hoy ya está escrita, ¿verdad? Pues tendríamos que ver qué de ello se lleva a la práctica. Al final, en el examen se te pregunta, bueno, pues cuál es el resultado de y resuelve este problema. Cuando tú analizas esos exámenes, estás analizando también el deseo de los resultados que se quieren obtener. Y algunos envuelven mediante el, entre comillas, engaño. Yo hago una evaluación continua. Muy bien. ¿Y qué? No, pues mira, han sacado un 9 en un trabajo, un 8 en otro trabajo, un 7 en otro trabajo. Pero es que en el examen han sacado un 4 y no puedo tener en cuenta ninguno de los trabajos. Digo, oiga, pues ¿qué entiende usted por evaluación continua? Validez y fiabilidad. Entonces tendríamos que hablar mucho. Mi opinión es, bueno, yo diría dos cosas. Una, fundamental, que hay que ayudar al que enseña, eliminando mucha burocracia y dejando tiempos para que preparen la clase. Y cuando el profesor tiene tiempo para preparar la clase, entonces se da cuenta también que, bueno, que puede aportar, ¿no? Puede aportar esas actividades que decíamos antes, con sensibilidad para querer hacer, con sentido para que aporte el que aprende, con significado para que le aporte algo al que aprende. Que tiene que tener ese tiempo, entonces se ahoga mucho
en cantidad de programaciones. Hay que hacer, no sé, un experimento, vamos a comernos un donus, vamos a traer un donus todos. Bueno, y también hay donus de celíacos, vamos a atender a todos los alérgicos. Pero para hacer la fiesta del donus, tú tienes que hacer un programa que tiene que estar relacionado con unas áreas transversales, en función de unas competencias, para cubrir unos estándares. ¿Y sabes lo que te dicen? Pues mira, que se coman el donus en casa. Porque evidentemente... No, claro, evidentemente no, esto no tiene sentido. Entonces, hay que tener sensatez, mucho sentido común, nada más, sentido común. ¿Cómo enseñas tú, José Antonio, a los profesores de matemáticas a enseñar, entonces? ¿Qué es lo que tú...? Porque partimos de que uno se hace profesor porque tiene una vocación, ¿no? Porque disfruta enseñando, porque le pone cariño, cuando realmente, como dices tú, le dan tiempo para preparar sus clases, ¿no? Y cuando se quita de en medio esas burocracias y estas cosas que son un poco más molestas. Yendo al germen, ¿no? de esa vocación, ¿qué es lo que tú les enseñas a tus alumnos, que son profesores en realidad? Bueno, yo les enseño dos cosas, o pretendo enseñar dos cosas, ¿no? Una, que dominen su materia. Esto hoy suena muy mal, porque parece ser que es un castigo que el profesor sepa. O sea, hoy el saber, ¿no? Pues parece ser que suena mal, ¿no? Que es de modé y que... Entonces, primero hay que dominar su materia. ¿Por qué? Porque es verdad que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, todos estos avances que tenemos a nuestra disposición como recursos, ¿verdad? Y materiales de acompañamiento, es verdad que nos permiten muchísimas veces enseñar lo que no sabemos, pero eso no justifica que no sepamos lo que enseñamos. Entonces, el primer criterio es que dominen su materia. Y el segundo, que escuchen al que aprenden. Yo intento enseñar solo esas dos cosas, ¿no? Escuchar, bueno, pues es preguntarse por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen, qué he hecho yo para que un alumno haga eso, qué he dicho yo para que un niño haga eso, el padre, la madre, cualquiera. Puede decir, es que mi hijo me contesta, es que tal. Digo, bueno, pues pregúntate qué has hecho tú para obtener esa respuesta. Yo muchas veces digo que son los sentimientos que generamos los que deciden la respuesta que obtenemos, ¿no? Yo creo que en ese sentido les podemos acompañar contando con ellos. Ahora, si yo ya me impongo ante un criterio, no escucho. Entonces esas son las dos cosas que intentaría enseñar, pero no solo para aprender matemáticas, sino para avanzar en la vida. A cualquier padre, a cualquier madre, a cualquier maestro, maestra, le diría, oye, domina tu materia, tú mira a ver cuál es tu materia, tú mira a ver qué tienes que saber, y luego, sobre todo, aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Mira, muchas veces los padres, las madres decimos, ¿quieres bajar al parque? Y el niño dice, no, porque ahora quiero estar en mi habitación. A los 10 minutos aparece el padre y la madre, abre la puerta de su habitación y le dice, venga, ponte el abrigo, que tenemos que bajar al parque, que si no, no te da el aire. Y digo, ¿y para qué pregunta? O sea, vamos a ver, ¿para qué pregunta? Eso no educa. Era una afirmación, no era Eso una no pregunta. educa. Entonces no educa. Entonces, ¿sabes por qué preguntamos? Porque el padre no tiene ni el criterio, padre, madre, y otros miembros familiares. No tiene el criterio y el principio para mirar a su hijo a los ojos y decir, oye, ponte el abrigo que te tiene que dar el aire. ¿Qué pasa? Que como ha oído en programas y en internet y en todo esto que hay que escuchar, hay que respetar, pues se confunde absolutamente todo. Y entonces le pregunta para ver si tiene suerte y su hijo le contesta lo que él quiere oír. Eso no es escuchar, porque escuchar es dejar de oírte a ti. Escuchar no es oír lo que dicen, escuchar es sentir lo que piensan. Y si te atreves a preguntar, te tienes que atrever también, con el mismo respeto, para educar, a aceptar la respuesta que te dan. Si no, no preguntes. Si no pasa nada, porque un padre diga, oye, hay que comerse el filete. ¿Ya está? Pues hay que comerse el filete. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que yo tengo como padre me da a mí la oportunidad de que tú te desarrolles, a nivel alimenticio, a nivel de salud, a todos los niveles. Ahora, no. ¿Quieres el filete? El niño dice, no. Pero tú al rato dices, venga, cómetelo, que no le preguntes. Claro. Es que es complicado, ese equilibrio es complicado. Es verdad que lo preguntas porque, bueno, esperas que el niño te conteste lo que tú quieres y dices, mira, qué bien que estamos todos de acuerdo, fenomenal. Eso es.
Pero Eso a es, veces que no eso sale es. por ahí la cosa. Muy bien. Sí, sí. Pues mira, al hilo de esto, José Antonio, ¿tú crees que como padres somos excesivamente exigentes o más bien al contrario? Estamos mimando demasiado y entre algodones, ¿no? Y esto les va a hacer un poquito más débiles en el largo plazo. Bueno, por regla general sí. O sea, por regla general hay una tendencia a la debilidad y Es que ha cambiado efectivamente, mucho la cosa sí, en sí, las últimas sí, 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 décadas. sí. O sea, no podemos esconderlo porque, bueno, lo vemos en todos los ámbitos, no solo en el ámbito escolar, sino también universitario, y nos damos cuenta que efectivamente hay un exceso quizás de protección que no permite encontrar o desarrollar la propia persona que es con esa libertad que merece, que simplemente significa tomar decisiones propias, Mm. nada más. O sea, hay que enseñarles a tomar decisiones propias. Cuando nosotros decimos que hay que poner a disposición de nuestros hijos, de nuestras hijas, autonomía, observación y crítica, es eso. O sea, no es que me critique al vecino, ni que se ponga al abrigo solo, ni que, ay, mi hijo ya es autónomo, se pone al abrigo solo y come con el tenedor solo. No, autonomía, observación y crítica va mucho más allá, es mucho más profundo, ¿no? Es tomar decisiones propias y hacerles responsables de las consecuencias de esas decisiones. Esto es educar. Ahora, ¿qué pasa? Que la sociedad que tenemos pues tiene otros procedimientos, con lo cual me parece aceptables, tiene otros fines, tiene otros objetivos que también me parecen sumamente aceptables, pero eso no implica en modo alguno que regalemos, que no tengamos un criterio y un principio firme donde se aprende, ¿no? Porque lo que verdaderamente permite aprender al ser humano es la rutina. Pero esa rutina no se debe ver como algo nefasto, aburrido, repetitivo. No, es una rutina, es una estructura mental. Es algo que a ti te permite, por la reiteración de movimientos, incorporar a tu acción de vida. Y bueno, pues si el padre o la madre no tiene esa rutina, no hay criterio, no hay principios, no hay nada, evidentemente tampoco el niño tiene ningún valor o ningún principio en el cual apoyarse para decir esto está bien o esto está mal, ¿no? Nosotros teníamos hace tiempo un proyecto de niños con niños abandonados, ¿no? Y cuando las familias se hicieron cargo de ellos, de muchos niños abandonados, y les pusieron criterios y principios, los niños cambiaron. De la oscuridad pasó a la luz. O sea, el niño rebelde, intolerable, que de alguna manera estaba enfadado con la vida. Bueno, pues el tener un criterio y el tener un principio y saber distinguir, bueno, pues en este caso vamos a decir, no voy a decir el bien o el mal, porque ahí sería muy fuerte, pero sí lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Y lo correcto o lo incorrecto bajo un punto de vista de acuerdo y de disciplina. Entonces, ¿qué es disciplina? ¿Darte un cachete porque no has comido? No, yo creo que eso es autoridad. Disciplina es hacer bien lo que ha sido acordado. Entonces, si tú y yo hemos acordado algo y lo hemos hablado, y tu hijo y tu hija está conforme con eso, disciplina es hacer cumplir lo que ha sido acordado. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué eso no lo hacemos? Pues evidentemente generamos mucha debilidad, mucha inseguridad, mucha insatisfacción que verdaderamente luego perjudica al desarrollo de su propio hijo. No es que vaya, o sea, que va contra ese desarrollo, ¿no? Estamos hablando de disciplina positiva, ¿no? Esto que se llama Claro, no, ahora, por supuesto, que se esa habla mucho de ella disciplina de educar positiva. sin castigo, que cuando leemos Sí, los padres decimos, bueno, sí, oye, ojalá, ¿no? Tú tiendes a educar sin castigo, pero hay veces que te llevan tan al límite que tienes que decir, vengo, pongo un límite, ¿no? ¿Y qué límite pongo? Hay veces que no están receptivos o no escuchan, quizá. Antes de comenzar a grabar este podcast te contaba que yo, a mí ayer mismo por la tarde con mi hijo de 6 años, me pasó como tantas veces repetirle 25 veces, ponte el pijama, lávate los dientes, ¿no? La secuencia de cada domingo por la noche, antes de irnos a la cama. Y como está queriendo jugar, está a sus cosas, está disperso, no, él no sabe de horas, no sabe de si tengo que hacerlo ya o dentro de 20 minutos, ¿no? Pues no hacía caso, ¿no? Y entonces nos enfadamos con él, su padre y yo, y llegó un momento que ya me tuve que sentar con él porque ahí ya es diferencia de estilos de educación, ¿no? El padre es más como de que lo hagas y lo hagas ya. Yo dije, vamos a buscar un camino intermedio, por lo menos para intentar hacerle entender por qué papá y mamá quieren que hagan las cosas en el momento en que se lo pedimos, ¿no? Entonces me puse un poquito con él, lo hablé.
Y le dije, queremos que lo hagas a la primera, a poder ser, o a la segunda, como mucho. Porque si no, entonces nos cansamos de repetírtelo, tú tampoco haces caso, nos enfadamos todos, él no entiende a veces ni por qué nos enfadamos, porque dice, pero bueno, ¿qué pasa? Si igual las 15 veces primeras no te lo he escuchado, porque está en su mundo de juegos y no lo sabe, pero ya parece que lo entendió. No te diría yo que me vaya a durar mucho la estrategia esta, porque hoy me decía, bueno, entonces me pongo las zapatillas, mamá, a la primera, ¿no? Digo, sí, efectivamente, a la primera. Muy bien. Mañana te cuento, a ver si seguimos con esa idea en la cabeza de que a la primera tiene que hacerlo o no, pero es complicado en el día a día, la puesta en práctica. Esto que os decimos siempre a los expertos de la teoría está muy bien, pero la práctica es otra cosa. Eso cuesta. Bueno, yo me quedo con algo muy bonito que has dicho, ¿no? Es tu propio hijo quien hoy te ha dicho a la primera. Fíjate, ¿por qué ha tenido tu hijo esa oportunidad? Pues porque de alguna manera tú también hablaste con él. Ahora sí, tenemos que tener paciencia. Sí. O sea, vamos a ver, es que hay palabras que se han quitado del diccionario porque parece que son carcas, como comprensión, como amor, como amabilidad y como paciencia, entre otras. Entonces, ¿qué es paciencia? Pues que a lo mejor se lo tienes que decir varias veces porque la estructura mental requiere de esa reiteración de movimientos que, bueno, pues con constancia y repetición, ya nos lo ha dicho Harvard, ¿no? En los avances neurocientíficos se instala, se incorpora y se aprehende, ¿no? Con H. Que entonces yo lo que animo es a que se diga. Ahora, evidentemente no se lo puedes exigir si no se lo has dicho. Entonces eso no es disciplina. Nos eso falta es tiempo a veces y paciencia, ya, como dices tú. Vamos corriendo sí, a todas sí, partes. eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, la disciplina, por supuesto, desde ese buen mirar, ¿no? Desde ese buen mirar. Yo creo en la disciplina, creo que siempre es positiva. Disciplina como tal, ¿no? Es como la escucha, ¿no? Que ahora hay que poner adjetivos. Escucha activa. Digo, oiga, ¿existe la escucha inactiva? O sea, ¿por qué ahora soy más moderno si digo escucha activa? Digo, o escucha o no escucha. Efectivamente. Es que no hay más. Si no es oír, no es escuchar. Ya está, no tiene que ser activa. Digo, o sea, que existe la inactiva. O sea, existe la disciplina, y por eso no es disciplina. Existe el amor atractivo y el amor perturbador. Digo, oiga, el amor perturbador, ¿cómo es esto? Hay muchos modelos actualmente. Esto es como la leche. Yo hay que actualizarse. Fui a comprar leche y no supe. No sabía si era la bio, la omega 3, todo lo he puesto lo mismo. Y yo ya pues estuve a punto de ir a la cajera y decir, oiga, quiero leche, que venga leche. O sea, tienen aquí esto. Sin añadidos raros y cosas extrañas. Leche, que tenga leche. José Antonio Fernández Bravo, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Muy divertido y muy inspirador, desde luego. Muchas gracias, Esther. Gracias. Muchas gracias.